Con uno más que se conecte y ya iniciamos. Bueno, pues nuevamente buenas noches a todos. Vamos a estar dando inicio a la nueva sesión del curso impartido por el ICATEP. Primero que nada, quiero que me confirmen, por favor, si todos están viendo la pantalla de mi celular. Buenas noches, Inge. Sí, yo sí la puedo visualizar. Sí se ve. Yo también la veo. Sí, se ve. Ok. Bueno, pues no sé si se acuerdan que en la primera clase que tuvimos les había comentado que había una manera de comprarle una especie de ficha de internet, pero a Telcel. ¿Sí se acuerdan que les comenté eso? Sí. Bueno, pues ahorita una de esas cosas que vamos a hacer y por la que estoy utilizando el celular es para que vean el procedimiento por el cual ustedes pueden contratar 2 horas de internet ilimitado por medio de datos de Telcel. Y por eso estoy compartiendo mi pantalla del celular. No, pues primero que nada, no vean eso. Primero que nada vamos a la aplicación de mi teléfono. Luego nos vamos al teclado básico, todos los teléfonos lo traen, no hay gran ciencia en eso, y escribimos asterisco 133 gato. ¿Sí? Luego le damos como si fuéramos a marcar el número. Y nos aparece este mensajito. Como pueden ver en la parte de arriba, me aparece mi saldo amigo, es decir, el saldo que yo tenga en ese número, que por ahorita son 33 pesos. Y me da 3 opciones, bueno, 4. Comprar paquetes, comprar amigos sin límite, comprar internet amigo o los detalles del saldo. Bueno, en este caso yo quiero contratar un paquete de internet amigo. Entonces pongo el 2. Y me va a aparecer esta nueva ventana. Me dice, elige tus megabytes y navega. Y me da los diferentes paquetes que yo puedo elegir al contratar esto. El primero es el que nos interesa, que es megabytes ilimitados por 2 horas y cuesta 15 pesos. El segundo es 3.5 gigabytes, que parece mucho, pero la verdad no lo es. Por poner un ejemplo, una película de Netflix pesa alrededor de eso. Entonces, con una sola vez que tú veas una película en Netflix, ya te acabaste tus datos. Y está caro, está a 200 pesos. E igual las demás opciones. Entonces, como a mí me interesa las 2 horas de datos ilimitados, pues le doy al 1 y lo envío. Me tardé, perdón. Bueno, nuevamente lo hago. Ahí está. Es que no se tiene uno que tardar, tiene que ir un poquito rápido. Y me dice que cómo quiero comprar. El 1 para comprar con saldo del celular o el 2 para comprar con tarjeta. Un dato de seguridad. En este tipo de aplicaciones nunca deben de dar la información de sus tarjetas y así. Entonces yo elijo pagar con saldo, que es el 1. Y me dice, la compra de tu paquete internet amigo está en proceso, recibirás un SMS confirmando tu compra. Y yo, sale. Aceptar.
Esperemos un momento, ya me llegó la notificación de se activó tu paquete internet amigo por 2 horas ilimitadas, es decir, fueron exactamente a las 7:05 hasta las 9:05 yo voy a tener datos ilimitados. Ahorita si se dan cuenta, por mi pantalla compartida, el celular está por Wi-Fi. Entonces yo voy a desactivar el Wi-Fi y voy a activar los datos. Ya están activados. Y yo ya puedo navegar o compartir internet por medio de Hotspot, que como lo hago, pues me voy a los ajustes de mi celular, luego me voy a conexiones, luego me voy a redes móviles, no, perdón, a móvil hotspot y anclaje de red. Casi siempre llega la palabra hotspot o punto caliente. Si le dan ahí, pues aquí pueden activar el internet compartido. Eso quiere decir que si ustedes escriben la contraseña del Wi-Fi que aparece ahí en una computadora de escritorio que tenga una internet de Wi-Fi o en una laptop, pues el celular les va a estar compartiendo los datos, bueno, la velocidad de los datos, tanto de subida como de bajada. Y esta es una opción muy útil. Bueno, la razón por la que les estoy enseñando esto, bueno, son dos. Una, porque ya muchas veces he visto que tienen problemas de conexión. Entonces, esta es una opción que a mi parecer no cuesta mucho, son 15 pesos, se podría decir, que no lo tienen que utilizar siempre, simplemente cuando ustedes vean que están teniendo muchos problemas, que se conectan y que los saca luego, pues pueden utilizar esta opción para conectarse. O se me olvidó desactivarlo. Pero la razón por la que yo lo activé el día de hoy es porque quiero mostrarle unos componentes y como la cámara de la webcam de mi computadora de escritorio no es muy buena y la cámara de mi celular es mejor, pues por eso yo lo contraté para que pueda compartir la pantalla de mi celular y obviamente su cámara, que es mucho mejor. Ahora, a modo de prueba y para que me crean que son datos ilimitados, pues bueno, yo como les dije voy a estar subiendo nuestras clases a YouTube. Entonces yo me voy a mi aplicación de YouTube, le doy a subir video y tengo que buscar aquí los videos que yo quiero subir. Un momento, es que hay muchos. Oh, rayos. Pero un momento. Es este. Este es el de ayer, entonces lo pongo ICATEP 04 noviembre, ya no es octubre. 2020. Siguiente. ¿Me sacó? No, sí lo está subiendo. Igual aquí. Este es el 12 de noviembre. ICATEP 02 noviembre 2020. Siguiente. Y ya lo está subiendo. Aparece en mis notificaciones en la parte de subiendo uno de los videos. Y así con todos los videos que yo quiera subir. De esta manera son datos ilimitados y no tengo que estar batallando.
Este es el 31 de octubre. 2020. Siguiente. Dense cuenta, no está en Wi-Fi, siguen datos. Subir. ¿Qué otra cosa? Bueno, este ya no es de ustedes, esto es de otra institución, pero también lo voy a subir porque hay que aprovechar los 15 pesos al máximo. Así de rápido, luego edito los nombres, los títulos. Y listo. Si se dan cuenta, ya se está subiendo. Ese es el porcentaje. Y en lo que yo voy a estar dando la clase, esto se va a estar subiendo. Después les comparto el link para aquellos que no se hayan podido unir a las primeras sesiones o todavía tengan alguna duda, puedan repasar el video. Pero si se dan cuenta, esta es una muy buena opción. Las velocidades de datos, al menos aquí en Tulcingo, donde yo me encuentro, pues son muy buenas. Entonces, me conviene mucho más subir las clases a YouTube por medio de esta forma, por medio del celular, que por medio de Wi-Fi. Porque pues la red aquí es muy mala. Ahora. Ya dejé de compartir. Ahora sí, nos vamos a nuestro tema en la computadora. Antes de que iniciemos, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó claro cómo lo hice? ¿Qué les parece? Sí, profe, me pareció clarísimo. Sí, también me pareció claro y es muy buena opción, la verdad. Sí, es muy buena opción, la verdad. ¿Sí se les quedó cómo hacerlo? A ver, alguien que me lo diga. Sí. Pues ingresamos a nuestro teclado de teléfono, ponemos asterisco 133 gato, de ahí te marca las opciones y primero creo es el número 2, después le das siguiente, después seleccionas la número 1 que es el paquete de megas por 15 pesos y le das siguiente y ya después te manda la notificación de que tu plan se activó. Exacto. O bueno, la compra de internet. Sí se les quedó. Y como les digo, son datos ilimitados. Ahorita aquí en YouTube yo estoy subiendo alrededor de 7 gigabytes, que es mucho para subir. Entonces es una muy buena opción. Las velocidades son ideales. Y por 15 pesos. Al menos aquí en Tulcingo, eso es lo que cuesta una ficha de 1 hora en internet de antena, que no es tan buena. No sé cómo sea allá en Tehui, la verdad. Ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema. Bienvenidos nuevamente al curso, les decía. Y antes de empezar vamos a dar un repaso general de los temas de ayer. Ya no tan largo como el de ayer, que tuvimos que repetir todo, pero muy rápido. Primero necesito un voluntario. ¿Quién me podría explicar la relación que hay entre el procesador, el chipset y la motherboard? ¿Qué es este? Pues la motherboard es la placa base también conocida y en ella pues habitan todos los componentes como la RAM y el procesador y la relación que hay con el chipset pues es lo de los pines que es donde se encuentra el procesador. Muchas gracias, Tania. Tienes la idea, pero te confundiste. El chipset es un chip, un pequeño chip metálico que se encarga de
de enlazar los componentes de la placa base. Lo que tú describiste de los pines, ese es el socket, que también está relacionado con el chipset, porque cada socket tiene una lista de chips compatibles con él. Entonces, más o menos tenías la idea. Sí, es cierto, perdón. Ahora, ¿quién me dice que es LGA 1200 o que es AM4? ¿Nadie? ¿Ya se les olvidó? Bueno, quiero ¿Qué que... dijo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Ok. ¿Qué significa LGA 1200 o qué significa AM4? Las letras en amarillo que aparecen en la pantalla. ¿Qué representan o qué significan? ¿Qué me podrían decir sobre eso? El tipo de socket que tenía la tarjeta madre. Sí, ya ven que no eran tan difíciles. Representan un tipo de socket de la placa madre. LGA 1200, ¿a quién pertenece? ¿A qué marca? Intel. Intel. AM4, entonces. AMD. Ok, sí. Esto es para que no se pierda el conocimiento de la clase pasada y podamos continuar confiando en que ese conocimiento no se va a perder y van a poder utilizarlo a futuro. Y sí, muy rápidamente lo que vimos en las dos clases pasadas fue que hay dos marcas muy importantes que hacen procesadores, que es Intel y AMD. Vimos las diferentes generaciones y familias de sus procesadores y más o menos su rendimiento. Entonces, ahorita se podría decir que si yo les pido que escojan un CPU para una placa madre, ya deberían de poder hacerlo, porque ya estuvimos viendo las características que se deben de tomar en cuenta. Si no es así, pues ya como les mencioné, me pueden preguntar a través del grupo o un mensaje privado, o ya les envié la presentación del día de ayer en un PDF al grupo. Continuemos. El día de hoy vamos a ver 3 temas si es que nos va bien. Y el día de mañana terminaríamos con la introducción de los componentes básicos de una computadora. El día de hoy toca la RAM. Primero, ¿qué es la RAM? La RAM es la memoria principal de una computadora. En ella se almacenan de forma temporal los datos de los programas que se están utilizando. La RAM, y como dice muy simplificadamente su definición, es una memoria. Habíamos quedado que el CPU es como el cerebro y la RAM es la memoria, es la parte del cerebro, bueno, en este caso no están juntos, pero es la parte de todos los recuerdos, toda la información temporal que se utiliza para trabajar. Ahora, ¿por qué es importante la RAM? La RAM es conocida como memoria volátil. ¿Por qué? Porque los datos no se guardan de manera permanente. Cuando deja de existir una fuente de energía, la información se pierde. No sé si les haya llegado a pasar que tengan alguna computadora de escritorio, están trabajando normalmente en un Word o cosas por el estilo, y de repente se va la luz. Y toda la información que tenían hasta ese momento, si es que no la guardaron, pues se pierde. ¿Les ha llegado a pasar eso? Sí. Es muy doloroso. Muy triste, ¿verdad? Es una pérdida. Bueno, pues eso profe, a mí no, porque como no sé qué onda, pero o sea, si de repente a mi lap se le acaba la batería, se queda aún así guardado el documento y lo dejas intacto, así como lo dejé. Bueno, Ni siquiera guardarlo. Eso es porque las celdas, bueno, no me voy a tardar mucho porque es otro tema aparte, pero es porque tienes una batería integrada a la laptop. Aunque tu laptop te esté marcando que ya está 100% descargada, en realidad siempre mantiene una pequeña carga, una muy ligera carga para guardar ese tipo de información, porque las portátiles suelen tener este tipo de problemas y esa es la versión resumida para dejarlo rápido.
Ahora, segundo punto. La memoria RAM sirve para mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar algún programa en el ordenador. En la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo es que es el procedimiento de carga entre el disco duro, la RAM y el procesador. Pero para decírselo ahorita de manera muy simplificada, nosotros ahorita que estamos en un navegador que es Google Chrome, bueno, yo ocupo Google Chrome, estoy trabajando en la RAM, no estoy trabajando en el disco duro, porque toda esta información no está quedando grabada en mi disco duro. Estoy trabajando con información que, como les digo, si se llega a ir la luz o si yo llego a apagar la computadora, se pierde, no hay ningún tipo de respaldo. Y todo eso es para poder mejorar la velocidad de respuesta de mi computadora. Tercer punto. La memoria RAM almacena información y le envía al procesador los datos que necesitan ser procesados, mientras la memoria posea mayor velocidad de transmisión y mayor capacidad, muy importantes esas dos cosas, la velocidad y la capacidad de almacenamiento, el usuario podrá utilizar más programas a la vez y de manera más rápida y fluida. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues en este diagrama muy básico que yo les hice, les voy a explicar por qué. Empezamos de izquierda a derecha y luego hacia abajo con las flechitas rojas para que me vayan siguiendo. El primero es el botón de encendido. Cuando yo le doy encender a mi computadora, bueno, lo primero que hace es mandar la corriente eléctrica a la placa madre. Y ya la placa madre le envía a los demás componentes que estén conectados. Dígase RAM, dígase procesador, dígase disco duro, ventiladores, etcétera, etcétera. La placa madre le envía energía eléctrica a todos. Pero el que empieza a trabajar primero casi siempre va a ser el disco duro. ¿Por qué? Porque en el disco duro, que es una memoria no volátil, es decir, que aunque no esté conectado a la electricidad, no pierde la información que está contenida, es el primero en trabajar porque allí está nuestro sistema operativo, dígase Windows 10, dígase Windows 8, dígase Windows 7, el que estén utilizando, hasta las Mac. Siempre inician por el almacenamiento, por el disco duro. Ahora, ¿qué hace este disco duro cuando enciende? Bueno, cuando enciende, lo que hace, como les digo, es cargar el sistema operativo. ¿Dónde los carga? Sigamos la flechita roja, los carga en la RAM. ¿Por qué en la RAM? Bueno, pues por si prestaron atención a los puntos anteriores, las velocidades de la RAM son mucho mayores a las velocidades del disco duro. Es una décima parte de velocidad del disco duro a comparación de la RAM. Entonces, todos los datos que componen el sistema operativo o los programas que nosotros solemos utilizar de manera inmediata, siempre son cargados en las memorias. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes inician la computadora, siempre ya hay una parte ocupada de la RAM? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿No? Bueno, pues ahorita hago que se den cuenta. Sí, profe. Nos vamos a la tecla de Windows. Igual, clic derecho sobre la barra de tareas, administrador de tareas, rendimiento. Me voy a la parte de memoria y aquí me dice, oh, tú ya estás ocupando el 61% de tu RAM que tienes instalada. Y yo, ¿pero por qué? Si la acabo de encender. Ah, pues porque ya cargaste en él tu sistema operativo o ya cargaste en él tu antivirus o todos los programas que tengas marcados que inicien conjunto con el sistema operativo. Por eso es que primero carga nuestro sistema operativo y después cargan los programas que tengamos instalados en él. Por ejemplo, el antivirus. Bueno, en mi generación pasaba que tú encendías la computadora, te mandaba al escritorio de Windows y tardaba unos segundos o incluso minutos en cargarse el antivirus. ¿A ustedes les ha pasado eso? Sí, tarda demasiado. Ok, pues es por eso. Es porque aún no se han terminado de pasar todos los archivos del disco duro a la RAM para que se ejecute junto con el procesador. Si siguen la flechita,
roja, de la RAM nos vamos al procesador, porque una vez que ya están cargados toda la información que nosotros necesitamos, ya está en la RAM, ahora la RAM se los envía al procesador, y el procesador, como vimos en la clase pasada, es el que se encarga de realizar todos los cálculos y todas las acciones para que nuestros programas se ejecuten. Después de que el procesador ya hizo todos los cálculos, volvemos a seguir la flechita roja, se la pasa a la tarjeta madre, y ya la tarjeta madre lleva estos cálculos, lleva esa información a los componentes, digamos otra vez la flechita, lleva esa información a los componentes que estén conectados a ella, dígase impresora, dígase discos, dígase pantalla, tarjetas, todo. Y se vuelve a repetir el ciclo. Si tenemos algún dispositivo de entrada, como por ejemplo el mouse, el teclado, pues bueno, esa información va de regreso a la placa base, a la placa madre, de ahí se va al procesador que recalcula toda esa información y dependiendo del proceso tiene varios caminos. Puede volver a irse a la placa madre y llevarla a otro componente o puede llevarla directamente a las memorias RAM para que ahí se vuelva a guardar y pueda volver a trabajarse con esa información. Un ejemplo de eso, muy simple, ustedes lo han hecho toda la vida, pero no sabían qué estaban haciendo. Por ejemplo, hasta esta parte yo ya estoy... Uy, perdí. Hasta esta parte yo ya estoy en el tercer paso, yo ya estoy trabajando sobre la RAM. Ahora, si yo abro una imagen de gatitos, que miren qué bonitos, y le doy clic derecho y le doy copiar imagen, pues esta información, ¿dónde creen que se está guardando? Procesador. ¿No? En la memoria RAM. RAM. Sí, esta información, cuando estoy copiando una imagen, no se guarda en el disco duro, se está guardando temporalmente en mi memoria RAM. Y entre más imágenes yo guarde en mi papelera, en mi portapapeles, más RAM estoy gastando. Por eso es que cuando yo abro muchas ventanitas en el Google Chrome o cuando tengo abiertos muchos archivos de Word, mi computadora, si no tiene suficiente RAM, empieza a ir lento porque estoy encimando todos esos archivos en la RAM que son archivos temporales. Si yo copio esta imagen, luego le estoy diciendo al procesador que haga todo el procedimiento que quiera para que esa imagen esté guardada temporalmente en la RAM y yo pueda utilizarla como me guste. La puedo pasar a Paint, la puedo pasar a Photoshop para editarla, la puedo pasar a un Word para utilizarla, porque están en la RAM y eso me facilita las velocidades y los tiempos de respuesta. Si yo ya terminé de utilizar esa foto y no quiero perder esa información, ¿qué es lo que hago? Está en el diagrama. Guardarla en el disco. Guardarla. Uh-huh. Si yo no quiero perder esa información y ya terminé de utilizar esa información en la RAM, pues bueno, ahora le digo, guárdame ese documento o guárdame esa imagen en el disco duro porque yo no quiero perder esa información. Y así es como más o menos funciona el proceso de la información utilizando la RAM. Es un proceso mucho más complejo, pero a grosso modo esto es lo que sucede. Ahora, ¿cómo identifico yo una RAM? ¿O qué es lo que me interesa identificar de una memoria RAM? Bueno, pues todas las memorias RAM, como la que tengo yo aquí, de hecho aquí tengo yo dos. Tengo una RAM de computadora de escritorio y tengo una RAM de laptop. Pero ahorita no la vamos a utilizar. Me voy a esperar a que terminen de subirse mis archivos, que ya van 4 GB de 7. Ya va un poquito más de la mitad.
Cuando se terminen de subir, yo ya utilizo mi celular para compartirles toda esta información. ¿Por qué no ahorita? Bueno, pues porque como está utilizando mucho la red de esta parte de arriba, pues ya se empezó a calentar. Y como vamos a ver más adelante, no nos conviene que ningún aparato eléctrico se caliente. Ahora volvemos a este tema. ¿Cómo identifico yo la información más vital de una RAM? Bueno, pues las RAM siempre tienen una etiquetita pegada, casi siempre del lado donde se encuentran los chipsets de RAM. Ahora, en esa etiquetita, ¿qué información yo debo de localizar? Bueno, pues la primera que yo puedo encontrar es la capacidad. Siempre va a venir como gigabytes o si son muy viejitas, como megabytes. ¿Qué es esto? 2 GB, que son 2 gigabytes y corresponde a la capacidad en gigabytes. ¿Qué otra información me interesa? Bueno, pues la generación de DDR. ¿Y dónde está la generación de DDR? Pues en medio, que es PS2. Eso quiere decir que esta RAM que aparece en la imagen es una RAM de DDR2. Y por último, ¿qué otra información vital me interesa a mí de esta RAM? Supongamos que les llevan a ustedes una computadora a arreglar y ustedes diagnostican que la RAM no está fallando, que la RAM tuvo un corto o que la RAM ya no sirve. Entonces, la tienen que reemplazar, tienen que comprar una nueva de exactamente las mismas características. Entonces, ustedes sacan la RAM incompleta y se dan cuenta que es una RAM de 2 GB y que es de DDR2, pero eso no basta, porque hay muchas memorias de diferentes capacidades que tienen esas mismas características, que son de 2 GB en RAM y que son de DDR2. Entonces, ¿cuál es el tercer factor que me va a indicar qué tipo de RAM yo debo de comprar? Pues bueno, esa es la siguiente numeración, 5300. ¿Qué significa? Significa los megabytes por segundo que esa RAM es capaz de transmitir. ¿Por qué este número es importante? Bueno, si yo compro una memoria RAM que tenga un número inferior a este, pues la computadora va a trabajar mucho más lento. ¿Por qué? Pues simplemente porque está transmitiendo un menor volumen de información. Ahora, si por el contrario yo compro una memoria de DDR2, pero con un mayor nivel de transferencias por segundo, y a lo mejor el procesador no lo soporta porque es una memoria RAM muy potente, pues bueno, estaré tirando el dinero a la basura porque no lo soporta y porque compré una memoria RAM con características diferentes. Entonces, este número es muy importante. Conozco técnicos que simplemente que le digas es una DDR2, ya te recomiendan cualquier RAM, sin preguntarte por esto, por la frecuencia, por la velocidad de transferencia, que es un dato muy vital, como vamos a ver a continuación. Y ahora, otro componente, bueno, otra parte que deben de tener mucha atención es en el número de serie. Un número de serie siempre va a ser importante que lo sepamos reconocer, porque si, por ejemplo, me están pidiendo, como les digo, que yo compre la misma RAM pero nueva y que sirva, y yo no entiendo o no tienen estos números aquí arriba, pues bueno, simplemente busco el número de serie, lo busco por internet o se lo llevo a algún proveedor y con ese número de serie me van a dar una RAM con exactamente las mismas características que la que esté dañada. Entonces, muy importante ese número de serie, porque siempre se repite en los modelos que son idénticos. Ahora, ¿qué es eso de DDR2, de DDR3, de DDR4? Yo no entiendo eso. Bueno, pues como vimos con los procesadores, la tecnología va cambiando, la tecnología va progresando. Entre más recientes en los componentes, mejores serán, mejores tecnologías, mejores procesamientos van a tener. Y ese es el mismo caso con las RAM. Como vemos aquí, es una muy pequeña línea del tiempo. Empezamos de arriba hacia abajo con DDR, DDR2, DDR3, DDR4.
hoy en día ya hay DDR5 y probablemente vaya a salir el año que viene, pero pues todavía se podría decir que está en una fase experimental. Entonces las más recientes ahorita son las DDR4 y por ende la más cara. También, si se van dando cuenta, los componentes más nuevos son más caros que los componentes más viejos o de menor capacidad. Entonces, DDR2, que fue lanzada en 2002, tenía esto. PC 2100. ¿Qué es esto? Lo acabamos de ver. ¿Cuál PC? Uh-huh. ¿Qué indica el PC? El DDR. Uh-huh. Indica que es de DDR. ¿Qué indica el 2100? La velocidad. Uh-huh. La velocidad no tanto la velocidad. Estos son... Los megabytes por segundo. Eso iba. Hay que... bueno, a lo mejor es un tanto confuso al inicio, pero hay que distinguir entre velocidad y capacidad de transferencia de datos. Son conceptos que son muy parecidos entre sí, pero la diferencian algunas cositas. Que ahorita no es muy importante, pero solamente para que sepan eso. Casi siempre hay muchas complicaciones entre eso, entre velocidad y capacidad de transferencia de datos. Bueno, pero sí. PC indica que es DDR y 2100 indica los megabytes por segundo que es capaz de transmitir. La velocidad ya como tal son 133 megahertz. Esto siempre va a ir unido y siempre lo van a poder encontrar en la etiquetita de su RAM. También hay otro PC, es decir, otro tipo de memorias DDR, pero con mayor capacidad de transferencia. Nos dice que esta puede ser de 2700 megabytes por segundo a una velocidad de 166 megahertz por segundo. Y la más potente es la PC 3200, es decir, 3200 megabytes por segundo. Las capacidades de DDR iban desde 128 megabytes, que es muy poquito, luego 256 megabytes, 512 megabytes, y la que tenía mayor capacidad era 1 gigabyte en la primera generación de DDR. En 2004 salió la segunda generación, DDR2, el mismo punto. Si se dieron cuenta, la nomenclatura cambió. Ahora tenemos PS2. ¿Qué nos indica? Pues que es DDR2. La velocidad es de 266 y los megabytes de transferencia son 4200. Sus capacidades aumentaron un poquito. Siguen en la mínima, que es 256 megabytes, pero la que tiene mayor capacidad ya es de 4 gigabytes. DDR2 aún me suelen llegar algunas laptops, algunas computadoras de escritorio. Es más, esta computadora de escritorio que yo tengo ahorita para transmitir utiliza memoria RAM de DDR2 y utiliza su tipo de RAM más potente, que es el PS2 6400 a 400 MHz. Y tiene dos sticks de 2 GB, es decir, ahí van 4, y tiene otros 2 sticks de 1 GB, es decir, por eso tengo 6. Ahora, siguiente generación, en 2007 salió del DDR3. Si se dan cuenta, pues la nomenclatura nunca va a cambiar, siempre se va a mantener igual. PS nos muestra qué generación es, los siguientes números nos muestran la capacidad de transferencia. Ahora, ya aquí ya no utilizamos megabytes como en la generación anterior, ya iniciamos con los gigabytes desde lo más básico. DDR3 tenía la capacidad desde 2 gigabytes hasta sticks de 16 gigabytes. Y la más reciente, que es DDR4, igual, la misma nomenclatura, pero las capacidades volvieron a aumentar y también las velocidades de transferencia de datos. Iniciamos con 4 gigabytes y hasta ahorita, y las que yo conozco, porque
siempre hay componentes que uno desconoce. Las que yo conozco de mayor capacidad son de 64 gigabytes. Probablemente la próxima generación ya veamos RAMs de 128 gigabytes, por ejemplo, como máximo, o incluso 256. Y probablemente el stick de menor capacidad de la siguiente generación ya sea la de 8 gigabytes. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que las haya confundido? No, ninguna. No, Inge. Ok, pues bueno, ahora nada más para volver a recalcar, acuérdense, los de la izquierda son los de menor capacidad y menor velocidad, y los de la derecha, bueno, hacia la derecha, son de mayor capacidad y de mayor velocidad, pero también entre mayor velocidad y mayor capacidad siempre son más caros. E igual hacia abajo, entre más reciente sea la generación, de la misma manera los componentes son más caros. Ahora, ¿qué otra diferencia hay entre las generaciones de DDR, pero ahora físicas? Bueno, pues igual que en los procesadores tú no podías poner un procesador en un socket de Intel, y al revés, aquí sucede lo mismo. Tú no puedes poner una memoria DDR en una ranura que es para DDR2. Y lo mismo, tú no puedes poner una DDR2 en una ranura que es para DDR3. ¿Por qué? Pues por lo principal es por estas ranuras que están a diferentes distancias en la RAM y que evitan que tú te puedas equivocar o que intencionalmente no puedas poner un stick en una ranura que es para otro tipo de RAM. Aquí no sé si se alcanza a distinguir mucho en la presentación, pero hay unas líneas que nos muestran las alturas de la línea. Y como podemos ver, todas están desplazadas una cierta distancia. Ahora, las de la izquierda son las RAM para PC de escritorio y las de derecha son las RAM para laptops. Si dan cuenta, aquí ya las llamamos SO-DIMM DDR, pero es prácticamente lo mismo, solamente que una versiones de menor capacidad y de menor tamaño. Pero de la misma manera, sus ranuras están desplazadas a cierta distancia para que tú no puedas conectarlas a propósito en otras ranuras. Ahora, sigamos. La primera imagen. Vámonos a enfocar en la primera imagen. Aquí dice que un stick de 16 GB en RAM no es igual a 2 sticks, cada uno de 8 GB en RAM. ¿Por qué creen que sea eso? Se reparte mejor la información 2, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué otro motivo creen que no sea igual? Ah, por el dual channel. Bueno, que no sé si tenga que ver algo. Ok, Armando dice en la velocidad y también tienes razón, Mario, por el dual channel. Una computadora siempre tiene la opción de trabajar en 2, 4 o hasta 8 stick de RAM. Siempre es mejor tener más módulos de RAM. ¿Por qué? Porque la información se reparte mejor, es dividida entre los diferentes componentes y eso hace que la información regrese más rápido al procesador. Son cuestiones muy técnicas, pero lo que ustedes tienen que saber es eso, que un stick siempre va a ser inferior a 2 sticks de RAM, aunque sumen exactamente la misma capacidad. Siempre va a ser mejor tener 2 sticks de RAM. Ahora, en la parte de abajo les tengo otra pregunta. La memoria RAM de arriba es una HyperX de 4 GB a 2400 MHz por segundo y es DDR4. La memoria RAM de abajo es una XPG, también es DDR4, pero esta es de 8 GB y la de arriba es de 4. Y la velocidad también es diferente.
Esta es de 2666 MHz por segundo. Ahora, ¿creen ustedes que si yo tengo estas dos y la conecto a una computadora, no voy a tener problemas? Sí, sí va a tener problemas. ¿Iba a tener problemas? Yo digo que sí, ¿no? ¿Que sí se puede o que sí va a haber problemas? Que sí iba a Sí. haber Sí problemas. Puede haber problemas. Ok. ¿Qué tipo de problemas se imaginan ustedes que van a suceder? Por la velocidad no son compatibles. Ya por la frecuencia o los megahercios. Ok. Sí, tienen razón. Esto sí se puede. De hecho, si tú conectas estas dos sticks de RAM en una computadora que sea de DDR4, la máquina va a encender. El problema es que la estabilidad va a ser menor a que si tú tuvieras dos módulos de RAM de la misma marca, del mismo modelo y de la misma capacidad, que es lo que yo siempre recomiendo. Lo primero que afecta es en la capacidad. Uno es de 4 y otro es de 8. Cuando eso pasa, no se puede activar Dual Channel. Es decir, la transferencia de archivos no va a ser pareja. ¿Por qué? Porque una tiene mayor capacidad que la otra. El otro punto que afecta es que la de arriba tiene una menor velocidad a la de abajo. ¿Y eso qué afecta? Bueno, que la de abajo, como es de mayor rendimiento, no va a poder alcanzar todo su potencial porque tiene el lastre que es la RAM de arriba. Entonces, ni una ni otra van a dejar que trabaje a las velocidades y a la capacidad que se supone que debería. ¿Y qué pasa si yo escojo intencionalmente eso? Pues bueno, me salen errores como el siguiente. Esto es lo que sale cuando nosotros nos vamos a sistema. Cuando checamos cuánta RAM tenemos, nos puede salir, por ejemplo, si hubiera sido estas dos, tendríamos ¿cuánto? 12 GB en RAM. Tendríamos 12 GB en RAM, pero probablemente nos diga algo así como 12 GB en RAM, 10 GB usables. ¿Por qué? Porque como hay el lastre, les digo, de la diferencia de capacidades y la diferencia de velocidad, sucede este tipo de incompatibilidades. Que les digo, la máquina va a arrancar probablemente y probablemente puedas trabajar con él, pero no vas a poder trabajar de manera fluida y no vas a estar aprovechando todos tus módulos de RAM. Entonces, como conclusión, quedamos en qué? En que siempre va a ser mejor que ustedes compren dos módulos de RAM que sean del mismo modelo y que sean de la misma capacidad y velocidad para que no tengan ningún problema. También que cuando ustedes vayan a reemplazar una RAM estropeada, se aseguren de que busquen exactamente las mismas características. Ya vimos cómo nos damos cuenta. Siempre vamos a buscar esto, el PC para verificar qué generación es y el número siguiente, los 4 números siguientes, porque nos indican la capacidad de transferencia. Y eso siempre nos va a asegurar que las RAMs sean compatibles. ¿Cómo identifico cuánta y qué RAM tengo? Bueno, pues el día de ayer les quedé mal porque no pudimos instalar el programa que les quería recomendar. Si no se acuerdan, se llama CPU-Z. Que aparece el nombre. Ah, no sale porque es de administrador, sí es cierto. Bueno, sale CPU-Z. Que es un programita que nos está leyendo todas nuestras características del equipo, todo el hardware que tenemos conectado a la placa madre. Y aquí está lo que les quería enseñar. Denme un momento porque esto no se ve. Ahí está. Podemos verificar el nombre del procesador, que es un Intel Core 2 Quad. Podemos verificar el socket,
que es el socket 765 LGA, podemos verificar el nombre completo del procesador. Y en la parte de abajo podemos verificar la cantidad de núcleos y la cantidad de hilos. Esto es para identificar las características que ya conocemos. Ahora, si me voy a mainboard, tarjeta madre, pues me aparece la información de la tarjeta madre. El diseñador, que en este caso es Dell, y el modelo. También me aparece el chipset, que como ya vimos y conocemos el chipset, pues si lo buscamos en internet ya sabemos qué procesadores son compatibles con ese chipset y cuáles le puedo poner a mi computadora para que trabaje mejor. Y también está la pestaña de memoria. Si me voy a la memoria, me va a decir el tipo y la capacidad de memoria que yo tengo, que en este caso es DDR2, que son 6 GB. Si me voy al siguiente, aquí yo puedo seleccionar los slots. Me doy cuenta que yo tengo 4 ranuras de RAM. En la ranura 1, uy, un momento. Está fallando tu internet. Uno de sus compañeros está teniendo problemas de conexión. No lo tengo registrado. ¿Saben quién se está conectando y desconectando? Me parece que había sido Cristal, Michelle. Cristal Michelle. Bueno, sí, de preferencia es mejor que estén conectados, pero en estos casos, bueno, pues primero pueden aplicar la técnica que les acabo de enseñar, de los 15 pesitos en saldo, que yo entiendo que a lo mejor ahorita no la puede aplicar de inmediato porque no tiene saldo, cosas así, pero hay que hacer el intento. Un momento. Bueno, sigamos. Como les decía, aquí yo puedo ver qué tipo de memoria RAM está conectado en mi ranura 1. Y como vemos, viene lo que les acabo de decir. Aquí yo puedo identificar PS2, que es una DDR2, y identifico 6400, que transmite 6400 megabytes por segundo. Y aquí me dice la capacidad, que son 2 gigabytes. Aquí me está diciendo que esta es la capacidad de la RAM y aquí me está diciendo el número de la parte, que les digo, si yo llevo este número de parte y lo pongo en Amazon, por ejemplo, o en Mercado Libre o en alguna tienda online, me va a salir exactamente la misma parte que yo tengo instalada en estos momentos, si es que se llegara a descomponer. Ahora me voy a la ranura 2 y puedo ver exactamente lo mismo, que es una PC2, que es 6400, pero ahora que es de una capacidad menor, que es de 1 gigabyte. Y sí, yo les acabo de decir que no hagan eso, que siempre mantengan la misma capacidad, pero me costó mucho trabajo encontrarle RAM a esta computadora de escritorio, porque digo, yo buscaba los componentes más buenos que pudiera encontrar para que no me diera muchos problemas a futuro. Entonces, como les digo, va a funcionar, pero van a tener algunos problemas. Por ejemplo, en el caso de esta computadora, el problema que tiene, y va relacionado a la RAM y a la tarjeta de video, es que yo puedo estar escuchando música en YouTube o en alguna aplicación, y si yo abro un PDF y estoy moviendo el PDF, se escucha estática o el sonido se corta o la pantalla se congela por estas pequeñas diferencias entre capacidades. Entonces, eviten eso. Y lo mismo, en todas me dice las características de la RAM que tengo conectada. Así que no tengo que desarmar la computadora y ver qué características son las de la RAM. De esa manera es como yo identifico. Ahí está. De esa manera es como yo identifico cuánta y qué tipo de RAM yo tengo. ¿Alguna pregunta?
Antes de que pasemos a lo siguiente. No, Inge. Ok. Bueno, ahora, supongamos que están armando ustedes su computadora desde cero, que es lo que van a hacer, les digo, este fin de semana a modo de tarea. Bueno, pues vámonos a ir hipotéticamente hablando de compras muy rápido. Yo me voy a Amazon, que no tiene que ser a fuerza Amazon, simplemente yo lo ocupo porque me acomodo mejor. ¿Y qué procesador quieren ustedes que busque? Vamos a armar el juego de procesador, placa madre y RAM. ¿Qué procesador ustedes me recomiendan que utilice? Puede ser el que tienen instalado ahorita en su computadora, puede ser uno de nueva generación o los que vimos en la clase pasada. ¿O qué familia de procesador quieren que utilice? Nadie. ¿Sí, Armando? No, procesador. Empezamos eligiendo el procesador, o al menos es lo que yo hago. Yo empiezo a armar una computadora eligiendo el procesador. ¿Qué procesador quieren que busque en Amazon o busco cuál sea? Tengo un i5 de novena. Ok, Mario dice un Intel. i5. Ahora tú, Tania. También decía yo de eso. Un Intel. ¿Un i5? Bueno, no así. Bueno, yo sé que un Intel, ya de ahí independiente la Ok, generación. bueno. No se vayan tanto así. Les digo, intenten aplicar los tecnicismos que estamos viendo en las clases pasadas. Me pudieran haber dicho, busque un i3, busque un Ryzen 3, busque un i5, busque un Ryzen 5, busque un Intel Celeron, cosas por el estilo. Pero bueno, les haré caso y buscaré un i5 de novena. El primero que me aparezca. Está carito. Bueno, es hipotético. Pero el que no trae gráfica integrada, porque ese está más barato. Ese Sí, trae. pero ahorita lo voy a armar solamente este procesador, tarjeta madre y RAM. No lo vamos a armar completo, solamente es para poner un ejemplo que les quiero mostrar. Bueno, pues ya tenemos elegido nuestro procesador. Va a ser un i5 de novena generación con gráficos integrados y desbloqueado. Bueno, pues lo que yo hago primero sería buscar este procesador en internet para ver qué chipset es el que utiliza. Me aparece aquí como primera opción la página oficial de Intel. Busco en la parte de abajo a ver si me da el chipset. Y aquí hay algo muy importante que también debemos de tomar en cuenta. Me está diciendo la capacidad máxima de RAM que tiene este procesador para aceptar y me está diciendo el tipo de RAM de mayor frecuencia que puede utilizar también en este procesador, que si nos damos cuenta es lo mismo que ya vimos, solamente que en lugar de PS4 está DDR4 directamente. Y lo demás, como ya sabemos, los cuatro números siguientes representan los megabytes de transferencia por segundos. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta. No debo de utilizar una memoria RAM que tenga más capacidad de transferencia de 2666. Esa es la máxima que puedo utilizar con ese procesador para que no tenga ningún problema.
Ahora me está diciendo que puede utilizar un socket LGA 1151. Entonces voy a buscar un socket, una motherboard con socket LGA 1151. Voy otra vez a Amazon y escribo LGA 1151. ¿Qué tamaño quieren de placa madre? La más carita. No, tamaño. ATX. Buscamos una ATX. Y esta, que no está tan cara, 3200. Ahora, ya tengo elegido el procesador y ya sé qué socket utiliza. Sé que utiliza el socket LGA 1151. Busqué una motherboard que tenga ese mismo socket, el 1151. Ahora, ¿qué creen ustedes que debo de hacer? ¿Vale? Bueno, pues se las doy por buena porque no hemos visto esto todavía. Lo que yo hago generalmente es buscar el modelo de la placa madre. Que doy aquí a buscar. Y me va a enviar directamente a la página de MSI. En este caso, porque la marca es MSI. Y voy a buscar que me diga los procesadores que son compatibles y la RAM que son compatibles. Esto solamente para yo asegurarme de que la placa madre que voy a comprar sea compatible el procesador, el socket y la memoria RAM. Aquí no está, entonces voy a tener que buscar las especificaciones. Y me está confirmando que el socket es el 1151. Aquí me está confirmando, no lo están viendo, está muy pequeño. Ok. Ahora sí se ve. Ok, les decía, aquí me está confirmando que el socket es el 1151, ya en la página oficial de la tarjeta madre. Me está diciendo que el procesador máximo que soporta es un i9. Entonces, ¿soportará mi i5? No respondas, Mario. ¿Esta placa madre soportará mi i5? Sí, Sí, ¿Por qué? sí. usted mismo lo dijo, lo máximo que puede soportar es el i9. Ok. Ajá. Y el i9, como ya saben ustedes, es un procesador de una gama superior. Ahora, aquí me está diciendo también el chipset, que es un chipset Z390, que también si se acuerdan, en la tablita que les mostré la clase pasada, el Z390 estaba muy a la derecha, es decir, era más caro, pero tenía más capacidades. Ahora, ¿qué otra cosa me voy a fijar? Bueno, pues me voy a fijar en la velocidad de transferencia de la memoria, que aquí me aparece DDR4 Memory. Y voy a buscar a ver si está la velocidad máxima de mi procesador, que era 2666. Entonces voy a buscar 2666 entre las velocidades de RAM que acepta esta Ya está. madre. Y sí, aquí está. Está 2666. Entonces yo ya me aseguré ahorita completamente que el procesador es compatible, que la RAM que voy a elegir es compatible. Y esto a lo mejor ustedes están diciendo, ay, qué redundante, si ya sabíamos que sí era compatible. Bueno, pues como ustedes nunca deben ser confiados, no deben de tener esa capacidad de poder
buscar información para asegurarse de lo que están comprando o de lo que van a vender. No sean como esos técnicos que yo conozco, que tú le dices DDR3 y te compra cualquier memoria DDR3 que exista. Siempre asegúrense de elegir componentes de calidad al menor precio posible. Ahora, yo me vuelvo a ir a Amazon. Ya me aseguré que el procesador es compatible con la tarjeta madre. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues bueno, me falta buscar la RAM, que era precisamente el objetivo principal. Entonces, ¿cómo busco la RAM? ¿Alguna sugerencia? Para la RAM, Para buscar la RAM. Primero, ¿cuánta capacidad? puede ser la capacidad que sea, ¿verdad? Bueno, Sí. Pues 16. Ok. Mario dice 16. ¿Qué dicen los demás? Pues también. ¿Pero por qué 16? Es el estándar. No, el estándar no es 16. Bueno, 8, pero con 16 pues ya es suficiente. Sí. Con 16 es más que suficiente. De hecho, 8 es suficiente para trabajar. Bueno, ok. Buscamos 16 gigabytes. ¿Qué otra cosa yo debo de poner para que me salga la RAM que estoy buscando? ¿Qué otra característica de la RAM debo de tomar en cuenta aparte de la capacidad? Acabamos de ver las características. La transferencia de los megas. Ajá, la velocidad de transferencia de los megabytes. ¿Y qué velocidad dijimos que era? 2666. 2666. 2666. Ahora, me falta un dato, un dato muy importante para yo buscar la RAM que estoy buscando y que es compatible con los componentes que ya elegí. Un datito muy obvio, pero muy importante. El DDR. ¿Qué DDR es? 4. 4. 4. DDR 4. Como lo escribí en desorden no me aparece. Bueno, pero ya sabemos que es una capacidad de 16 GB. Era lo que le iba a decir, que si el orden no importaba, pero ya vi que sí. Bueno, empezamos por ¿qué estoy buscando? La RAM. ¿De qué generación? DDR4. ¿De qué capacidad? DDR4. ¿De qué capacidad? Dijimos 16 GB. ¿A qué velocidad? A 2666. Y ya me están apareciendo las opciones. Yo verifico en el título. Mis ojos se deben de acostumbrar a buscar las características que yo ya sé. 16 GB, 2666 y DDR4. Cumple perfectamente con lo que yo estoy buscando, pero son casi 2,000 pesos por un módulo de RAM. Bueno, entonces sigo buscando. Busco acá, estos son 8, 2666 y DDR4, pero me doy cuenta de, esta es para laptop, esta no me sirve. Ahora busco otra, RAM 16, DDR4, y aquí me está diciendo que es 2 por 8 GB a 2666 y son los 16 GB. Ahora, ¿qué me conviene? ¿Comprarme esta de la derecha o esta de la izquierda? De la derecha. ¿Por qué la de la derecha? Muchachos, no se duerman. Bueno, no sé si esté bien. No sé si esté bien, pero según yo era por lo que hace rato habíamos comentado de
bueno, que si eran 2, no sé si eso se refiere, pero si eran 2, pues era mejor porque así como que la información era mejor, como se podía dispersar mejor, no sé cómo explicarlo. Ujú. Sí, lo acabamos de ver en la presentación, tienes mucha razón. Y les había dicho que ese era un punto clave. Un stick de 16 siempre va a ser peor que 2 sticks de 8 que sumen 16. Entonces, ahorita estamos precisamente en esa misma situación. Tenemos un stick de 16 GB con las características que tenemos, pero tenemos aquí la oferta de 2 sticks de 8 que suman 16 y incluso por un menor precio y probablemente vayamos a tener... Uh-huh. ¿Sí, Vivian? Le iba a decir que también por el precio. Okay. Bueno, muy importante también el precio. Entonces, pues esta parece una opción mejor por lo que ya vimos, porque son 2, porque va a funcionar mejor y porque son exactamente las mismas características a un menor precio. Ahora, yo elijo estas y a ver si por de chiripada encuentro una mejor oferta. Nunca se vayan por la primera opción, siempre intenten investigar un poquito más, a lo mejor en otra página. Y lo que les decía, aquí más abajito estoy encontrando exactamente lo mismo. Son 16 GB a 2666, son DDR4 y también es un kit de 2. Y el precio son 1689. Son 1689 y 1879. ¿Cuál quieren ustedes? La de 1689. La más barata. La más barata. Y aunque es más barata, dense cuenta, está teniendo las mismas características técnicas. A lo mejor algo por ahí es diferente, a lo mejor en algún lugar están economizando, pero pues las características que a mí me interesaba las está cumpliendo. Entonces, pues yo me voy por la más barata, obviamente. Y listo, ya tenemos el procesador que es compatible con la tarjeta madre y elegí las mejores RAM disponibles para ese procesador en esa tarjeta madre. Objetivo cumplido. Esto no lo va a comprar, es nada más un ejemplo. Y así es como yo elijo la mejor opción, la mejor decisión de compra para mi procesador. Ahora, por ejemplo, si yo hubiera dicho yo me fijé aquí. Acuérdense, del lado izquierdo son las opciones más caras, del lado derecho son las opciones más baratas. Yo me di cuenta que 2666 es la frecuencia máxima que soporta mi procesador, pero yo me di que la placa madre y obviamente también el chipset acepta módulos de RAM de una menor velocidad. Entonces, yo pude haber elegido una RAM DDR4 de 16 GB o 2 de 8 que sumen 16, pero a una velocidad inferior, que no trabajarían igual de rápido, pero sigue siendo compatible y probablemente un poquito más barato de las opciones que elegí. O sea, aquí directamente nosotros nos fuimos a lo más caro, a lo más eficiente, se podría decir, que era posible para ese procesador. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. No más de rápido, vamos a buscar uno de 2133. Abro otro mejor. Inicio. DDR4, bueno, RAM, DDR4, 16 GB y 2133.
¿Por qué 2133? Ay, ya quité la página. Porque es la frecuencia menor y probablemente la opción más barata también. Y aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, un módulo este es de 2666. Ahora falta que haya en stock también. Déjame ver a ver si hay. Si ven uno, díganme. Pues este. Este es de 2133, 1500. Si nos damos cuenta, la velocidad es menor, pero el precio también es menor. ¿Cuánto costaba mi paquete de 2? 1689. ¿Y cuánto cuesta uno de 16, pero con una menor velocidad? Pues cuesta más barato, cuesta 1533. Y yo sé que les dije que siempre elijan dos ranuras de RAM, pero la vida real no es tan fácil. Probablemente en muchos casos van a tener que economizar hasta lo mínimo posible, más si trabajan para una empresa donde las empresas por lo general no suelen irse por los componentes más caros, suelen irse por los componentes más baratos donde economicen al máximo. Entonces aquí ya nos dimos cuenta que son igual 16 en RAM, pero a un precio menor, pero a una velocidad menor. Sin embargo, la computadora va a funcionar, solamente que a una menor fluidez, una menor velocidad de transferencia. Y era el único que encontré de 2133. Esta creo que no es. Bueno, esta no. Y así es como deben de ustedes ir escogiendo su RAM, siempre teniendo en cuenta qué es lo que están buscando. ¿Están buscando los componentes más eficientes o están buscando los componentes más baratos, pero que sigan siendo compatibles con su tarjeta madre y con su procesador? Entonces, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que no, Inge. No, Ok. Inge. Bueno, continuamos. Ya elegí la mejor RAM posible. Ahora, como les había dicho, yo siempre les voy a traer mi recomendación personal o las opciones que yo encuentre que son las óptimas entre precio y beneficio. Les traje estas dos opciones que son para computadoras de escritorio. No me dio chance de buscar una para laptop. La de arriba es... A ver, díganme ustedes las características de la memoria RAM de arriba. Generación. DDR4. DDR4. Capacidad. 8. Capacidad 2400. 2400. Y 8 GB. 8 GB y ya. Y ya. Exactamente. Y está a un precio que yo lo considero que todavía está bien. Sigue estando cara, pero todavía está bien. Es una buena RAM. Es compatible con muchos procesadores y con muchas tarjetas madre. Entonces, si ustedes llegaran a armar una, esta es una opción muy buena por 800 pesos. Y la opción más barata, la de abajo, que si se dan cuenta tiene las mismas características. Es DDR4, es a 2400 y con 8 en RAM. Y por un precio un poquito menor, que son 740. Se están ahorrando unos 60 pesos que les sirve para su recarga o algo así, no sé. Entonces, estas son mis recomendaciones personales por si ustedes en algún futuro muy lejano tienen que armarse una computadora para ustedes. Ahora, siguiente tema. Medios de almacenamiento. Este tema va a ir un poquito más rápido. Si ustedes se dieron cuenta, ahorita con lo que ustedes ya aprendieron para elegir un procesador, elegir la placa madre y elegir la RAM, ese es el equilibrio perfecto. Todos los demás componentes que le sigue ya son más opcionales, ya hay más capacidad de cambio.
lo que la mayoría de personas casi siempre batalla es en eso, encontrar la compatibilidad perfecta entre procesador, tarjeta madre y la RAM. Se podría decir que empezamos por lo más pesado. Entonces, de aquí en adelante va a ser un poquito más ligero. Medios de almacenamiento. ¿A qué creen que se refiere esto con medios de almacenamiento? Pues bueno, las partes que almacenan información como el disco duro o la RAM. Bueno, así me imagino. Pues el que ustedes ya conocen, que es el disco duro. El disco duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y los datos de la computadora. Su almacenamiento se mide en gigabytes. Pueden ser de 120, de 240, de 500 gigabytes, de 1 terabyte, de 2 terabytes y de 4 terabytes. En la imagen pueden ver a la izquierda los discos duros de computadora de escritorio y a la derecha pueden ver los discos duros para laptop. Yo aquí, en presencia mía, tengo los mismos componentes. Tengo un disco duro para computadora de escritorio y tengo un disco duro para laptop. ¿Pueden ver la diferencia de tamaños y de grosor y todo? Sí. Ok. Pues que a veces las imágenes no son tan descriptivas. Y como ya dice ahí, se miden en gigabytes. El estándar hoy en día puede ser 2. Puede ser 500 gigabytes, que muchas personas ya lo consideran poco, y puede ser 1 terabyte, que podría ser el estándar de la mayoría de las computadoras. Entonces, si ustedes se arman una computadora, pueden buscar un disco de 500 o un disco de 1 terabyte. Nuevamente, por experiencia personal, las compañías y las empresas de soporte, etcétera, etcétera, por lo general, les digo, busquen la opción más barata y 500 gigabytes casi siempre es su estándar. Y por ende también es la más barata. Entre más capacidad, más costoso es el producto. Ahora, ¿qué debo de tener yo en cuenta al momento de elegir un disco duro? Pues estas 3 opciones, que si se dan cuenta son muy simples. Les digo, estos temas ya son más digeribles, más fáciles. La primera es la capacidad de almacenamiento. Como ya les mencioné, el estándar está entre 500 gigabytes y 1 terabyte. La velocidad de rotación. Lo ideal siempre en un disco duro mecánico es lo que marca ahí la imagen, que no sé si alcance a ver, lo voy a acercar un momento muy rápido. Son 7200 revoluciones por segundo, me parece, o por minuto, que es la velocidad a la que gira el disco. Entre más rápido gire el disco, más rápido va a ser el proceso de lectura de los datos y de escritura de los datos. Obviamente eso hace su disco duro más rápido. Solamente hay 2 opciones aquí, no hay pierde. La otra es 5400 revoluciones por minuto, me parece. Que obviamente el disco duro es de menor calidad, es más barato, pero es más lento. Entonces, el ideal siempre es esto, como muestra de imagen, 7200 revoluciones por minuto. Y la otra opción se llama capacidad de caché. ¿Qué es esto de capacidad de caché? Bueno, pues es como una pequeña RAM dentro del disco duro, a término muy general. El disco duro también tiene una memoria, también tiene un pedacito de su almacenamiento para saber dónde está guardando los archivos, dónde puede encontrarlos o de qué manera acceder más rápido a ellos. Entonces, se entiende también que entre mayor sea esta memoria, pues más capacidad va a tener de retener esa información. Entonces, el estándar, también es como muestra la imagen, son 64 megabytes de caché. Hay de menor capacidad, hay de 32 megabytes en caché y 16 megabytes en caché. Y eso, igual que siempre, muy obvio, eso hace que el disco duro sea más lento. También hay de mayor capacidad de 64, hay de 128 y hay de 256 megabytes en caché, que hace que sea mucho más rápido el disco mecánico, pero también hace que sea mucho más caro.
Entonces, estas tres cosas son las importantes al momento de tú elegir un disco duro. También conozco ingenieros, ya no técnicos, ingenieros que siempre que se descompone un disco duro, eligen un disco duro de menor capacidad o de menor velocidad o con características inferiores al que ya tenía la máquina porque encontraron un disco duro muy barato o vete tú a saber por qué. Y no toman en cuenta muchas veces este tipo de características. Ahora, mi recomendación personal. Como les dije, el estándar está entre 500 y 1 terabyte. Váyanse por 1 terabyte. No importa si es de escritorio o es de laptop, suelen estar más o menos al mismo precio. Este, por ejemplo, está a 1,040 pesos, que está muy bien. Es 1 terabyte, no se lo van a acabar rápido. El de 500, si es que buscan opción más económica, está por ahí de los 850 pesos, más o menos. Y sale más barato, pero menor capacidad, ya saben. Ahora, ¿qué otro tipo de medio de almacenamiento hay? Las unidades de estado sólido. ¿Qué es la unidad de estado sólido o SSD? Pues son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes metálicos, es decir, ya vieron un círculo que da vueltas y que la aguja lo lee, pues los discos de estado sólido son como una USB. Su componente no es mecánico, es digital, es eléctrico. Entonces, esto es una USB, pero con forma de un disco de laptop. Tienen exactamente las mismas dimensiones, solamente el peso varía. Les digo, es como una USB, pero en forma de disco duro de laptop. Y obviamente son mucho mejores, son mucho más rápidas, son mucho más eficientes al momento de trabajar. Y esto es un consejo. Si ustedes tienen una laptop muy viejita o una computadora de escritorio muy viejita y les desespera con toda el alma que se tarde medio siglo en arrancar el sistema, cómprense un disco de estado sólido y es un revive muertos. Y ya no están tan caros. Aquí me fui para hacer una comparativa. Esta es una unidad de estado sólido de la marca Adata, que es la que tengo yo aquí. Bueno, esta es la caja solamente, no encontré la unidad de estado sólido. Y si se dan cuenta, ahí dice que es de 1 terabyte. Profe, creo que dirá que a lo mejor cómo estoy con mis preguntas, pero ¿qué prefiere, Kingston o Adata? Bueno, en memoria. En memorias. Bueno, para rápido, Samsung. No enfoca bien la cámara. Bueno, yo utilizo memoria Samsung. Si me dices para formatear, yo prefiero Adata. Y para continuar el tema, aquí vemos que el disco de estado sólido que yo les traje es de 1 terabyte, pero el precio es muy grande, son 2,500 pesos. Y si nos regresamos a la recomendación que les hice del disco duro mecánico, se dan cuenta, son 1,040 pesos, la misma capacidad, 1 terabyte, a comparación del disco de estado sólido, que igual es de 1 terabyte, pero el precio ya es mucho, son 2,500 pesos, son 1,500 pesos más que el disco mecánico. Entonces, ¿qué ventajas me ofrece? Pues me ofrece la ventaja de que es mucho más rápido, es un componente que va a hacer que mi computador viejito tenga más años de vida útil y lo puedo probar. Aquí hay otro programa que esta vez ya lo descargué y lo instalé de esta mano para que no me pasara lo mismo. No, hay dos. El primero es Crystal Disinfo, que le voy a dar clic. Ahí está. Crystal Disinfo es un software gratuito, no lo tienen que pagar, que les sirve a ustedes para dar soporte. ¿Por qué? Porque me marca todos los dispositivos de almacenamiento que yo tengo conectados a la computadora. En este caso, si se dan cuenta, el primero es un Adata SU800 de 256 GB en almacenamiento, que es la caja que tengo aquí.
ADATA, muy bonita la caja, y tiene garantía de 5 años. ¿Y por qué es importante eso de los 5 años? Bueno, si ustedes se dan cuenta acá, tiene número de veces de encendido y número de horas de encendido. Y marca que es un SSD. Un SSD, una vez que tú lo conectas a tu computadora, dígase laptop, dígase escritorio, está condenado a la muerte por ser muy dramático. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, tu disco duro normal es muy confiable. La información que está escrita en él podría pasar muchos años y aún seguiría siendo confiable la información que está ahí. Es decir, no se borra, no se pierde, no tiene problemas de fragmentación. A no ser que le des un golpe o lo mojes o lo calientes, obviamente. En condiciones normales, tu información va a seguir dentro de este disco duro sin ningún problema. En cambio, en un SSD, en un disco de estado sólido, tu información no se puede mantener tanto tiempo. En promedio, un disco de estado sólido tiene una vida útil de entre 5 a 7 años. Después de ese tiempo, probablemente vaya a tener problemas para retener información. Te va a perder documentos, te va a fracturar el sistema operativo y no vas a poder utilizarlo. Y va a tener muchos problemas con él. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene este tipo de componentes, que su vida útil es más corta que el disco duro tradicional. Pero la verdad es que 5 o 7 años es mucho tiempo. Y eso es 5 o 7 años de uso continuo. No es que aunque tú no la utilices, ya en 5 o 7 años se va a descomponer. No, 5 o 7 años de trabajo. Por eso les estoy mostrando esto, el número de horas de encendido. Si aquí tuviera, no sé, bueno, ven ahí, no se nota mucho, pero bueno, dice 65 días, 5 horas. Eso no es ni la mitad de un año de tiempo de encendido. Entonces, aunque estoy siendo dramático y les digo que el disco duro va a morir, en realidad no va a morir tan pronto. Tarda mucho tiempo, muchas horas de uso para que empiece a presentar problemas. Entonces son un componente que aún así, aunque tiene esas ciertas desventajas, pues convienen. Ya pueden hacer lo que yo, no se vayan por el de 1 terabyte, váyanse por uno de una menor capacidad, pónganlo para sus programas más exigentes o para el sistema operativo y tengan otros discos duros conectados. Yo tengo otros 2 discos duros conectados que ya son de este tipo, son Seagate, de 1 terabyte cada uno, para guardar todos los archivos pesados, como son películas, como son videos, imágenes, programas, software, para hacer respaldos. De hecho, se los voy a mostrar. Así es como aparece. Este es el disco de estado sólido. Y estos son discos duros tradicionales que están conectados y todos están trabajando en armonía e hicieron que esta computadora de por ahí del 2010, 2012 siga funcionando hoy en día. Ahora, continuemos. Como les decía, mis 2 recomendaciones son esta. Y aquí en parte te estoy volviendo a contestar, Eric, tu pregunta, si Kingston o ADATA. Bueno, yo te voy a decir la que tú prefieras, para la que tengas efectivo. Estas son mis recomendaciones igual. Este Kingston, unidad de estado sólido, de 240 gigabytes, con muy buenas velocidades de lectura, está a 670 pesos para redondear. Y esta unidad de estado sólido, como la mía, de 256 gigabytes, está a 900 pesos para redondear. Es más barata la Kingston, pero en desempeño y por experiencia es mejor la data. Aún así, la Kingston es muy buena. Yo les recomiendo, como les decía, que si tienen una laptop viejita que les desespera, que no enciende rápido, que no pueden abrir un Word y Chrome al mismo tiempo, se compren uno de estos. No las va a decepcionar y tiene muy buenos tiempos de uso. Es un revive muertos, como le digo.
Y ya si es una computadora un poquito más nueva, pues inviértale un poquito más y cómprenle un disco duro, un disco de estado sólido ya de mejor capacidad, como es el ADATA, que yo les digo, lo suelo utilizar en mis computadoras personales y no da ningún problema. Ahora, siguiendo. Por último, y este es un medio de almacenamiento que cada vez se está volviendo más común, es disco de estado sólido, pero de interfaz M.2 para MME. Estos SSD, como lo ves en la imagen, son diferentes a los SSD convencionales. Una de sus principales ventajas es que su ancho de banda y su velocidad suelen ser superiores, y además son mucho más compactos. Sí, como decía, un disco de estado sólido normal tiene el mismo tamaño que un disco duro de laptop. Son de las mismas dimensiones. Yo aquí tengo uno de estos, un disco de estado sólido de M.2, este Samsung Evo. Y lo voy a sacar. Bueno, en realidad está instalado en la laptop que está grabando, pero tengo acá algo muy parecido. Es esto. Esto es una unidad de estado sólido de M.2, que para que lo vean en contraste, fíjense el tamaño. Fíjense la diferencia. Es muy pequeño, es muy compacto y tiene la misma capacidad que un disco duro tradicional. Entonces, esto es solamente para que lo conozcan, pero chéquenlo. Y estas son las unidades más rápidas y obviamente las más costosas también. ¿Dónde van conectadas? Pues bueno, si se acuerdan de la clase de las tarjetas madre, hay un puerto siempre de estas características y ahí es donde se conectan. Muy pequeñas, muy compactas, no ocupan mucho espacio y son del mejor desempeño. En Amazon, la que yo les recomendaría, si es que tienen el efectivo suficiente o a futuro piensan comprársela, es una Western Junior, una Western Digital Black. Igual que con el disco del disco de estado sólido tradicional, no se vayan por una de mayor capacidad a 250. Así pueden poner los programas más esenciales que requieran de mayor capacidad en él, y ya en un disco duro tradicional todos los archivos que no ocupen de inmediato. Y como conclusión podemos ver este pequeño gráfico. Vemos que de izquierda a derecha hacia arriba, entre más subimos hay mayor velocidad de lectura y escritura, es decir, las unidades son más rápidas, pero la flechita roja nos muestra la verdad. De arriba hacia abajo hay una mayor confiabilidad y retención de los datos. Este es igual que el disco sólido normal. Tiene un tiempo de vida ya definido. No importa qué tanto lo cuide, va a llegar el día en que va a morir. Y en cambio un disco duro probablemente no. Pero otra ventaja que tienen es que estas unidades ocupan mucha menos electricidad, mucha menos carga eléctrica que un disco duro tradicional. E igual el disco de estado sólido tradicional ocupa menos electricidad que un disco duro tradicional. ¿Y esto qué nos importa? Bueno, nos importa porque, por ejemplo, en las laptops, como saben, importa mucho la batería, importa mucho la carga eléctrica que le reste. Entonces, si mi laptop tiene un disco duro normal, como estos, pues la batería le dura mucho menos porque esto requiere más energía eléctrica. Si yo le pongo uno de estos, el tiempo de batería de mi laptop va a ser mucho mayor. Ahora, por último tema, y para que ya se vayan, el sistema de enfriamiento. Antes de eso, ¿tuvieron alguna duda de los medios de almacenamiento? No, ninguna, Inge. No, ingeniero. Seguros. Ya sé que estoy insistiendo, pero recuerden, se los digo, que lo que acabamos de hacer, Eric. Me pareció ver que éramos
Que éramos varias personas y ahora ya quedamos pocas. Ay, sí, cierto, yo no me fijé de los mensajes. Bueno, solamente una persona me contactó que tenía problemas. ¿Alguien Profe, más tengo una sabe? pregunta. ¿Sí? ¿Por qué hay 4 Gerardos? ¿Por qué hay 4 Gerardos Martínez? En la lista. Porque uno es mi celular, otra es la presentación, otra es la webcam y otra es la computadora que está grabando. Sí, es un revoltijo. Ya no hice la práctica que quería hacer con el celular, entonces me voy a desconectar. Está un Gerardo menos. Las otras 3, te digo, una es la presentación, la pantalla que están viendo de las diapositivas, otra es mi cara, la webcam, y otra es la computadora, la laptop, que está grabando estas conferencias porque a mí me piden las pruebas de que se están llevando a cabo y quién está participando. Y por eso hay 3 Gerardos. No la puedo grabar con la misma computadora porque tiene muy poquita RAM esta computadora. Entonces, por eso. Bueno, pero referente al tema de medios de almacenamiento, ¿tienen alguna duda? Al parecer no, y está bien. Ya me acuerdo que estaba diciendo. Acuérdense que el ejercicio que hicimos ahorita con buscar el procesador, después la tarjeta madre, después la RAM, ese mismo ejercicio se los voy a dejar de tarea mañana, pero ya no va a ser solamente esos 3 componentes, van a ser todos los componentes que vamos a ver. Todos los componentes los vamos a terminar de ver mañana y yo voy a hacer un ejemplo también eligiendo todos los componentes y después ustedes van a tener que hacer lo mismo. Por eso es importante que me digan si tienen alguna duda o algo que les haya quedado no tan claro. Si no hay ninguna, pues pasamos con el siguiente tema. Sistema de enfriamiento. Ahora, ¿qué pasa si mi computadora se sobrecalienta? Bueno, la velocidad del procesador, del CPU, se limita para protegerse. Como vimos, el calor es uno de los peores enemigos de una computadora. Lo principal que hace es que nos limita la velocidad de nuestro procesador. Si nosotros teníamos un procesador que corría a 3.5, probablemente vaya a estar corriendo a 3 o incluso menos. ¿Por qué? Porque se está protegiendo para no calentarse más. Ahora, segundo punto, si la temperatura es muy alta, la computadora se apaga. Eso es cierto, no sé si alguna vez les haya pasado a ustedes, pero en varias ocasiones yo lo he visto. Si una computadora no se le da el mantenimiento correcto, adecuado, o no tiene un sistema de ventilación muy bueno, si se llega a calentar demasiado, la computadora se apaga y aunque tú le intentes volver a prender, hasta que los componentes no estén a una temperatura ambiente, no te deja arrancar. Entonces, ¿se imaginan que sea una computadora de trabajo o una computadora donde tienen un archivo muy importante que requieren ya? Pues obviamente es un problema. Tercer punto. Si el interior del gabinete se calienta, los componentes empiezan a trabajar muy lento. Eso es otro punto. Si, por ejemplo, mi procesador es muy caliente y aunque él está trabajando bien, pero todos los demás componentes están recibiendo esa temperatura, pues pasa lo mismo que en el procesador. Si el disco duro está muy cerca, pues el disco duro también se protege y baja las velocidades para no calentarse tanto. Si la gráfica está muy cerca, pasa lo mismo. Se calienta demasiado, se protege y baja su rendimiento. Eso pasa con todo. Otro punto. La vida útil de mis componentes es menor. ¿Qué es la vida útil? Pues bueno, la vida útil es qué tanto me van a durar mis piezas, qué tantos años yo las voy a poder utilizar sin problema. Si, por ejemplo, en condiciones ideales la pieza me iba a durar 10 años, pero siempre tengo problemas de temperatura, me va a terminar durando unos 5, por ejemplo. Una reducción de la mitad del tiempo de vida. Eso es muy gacho. Otro punto. Es posible que se dañen circuitos eléctricos sensibles. Sí, es lo que decíamos la otra vez.
Si la temperatura continúa por mucho tiempo y es muy frecuente, probablemente se dañe algo y va a ser un daño irreversible o muy difícil de revertir. Entonces la temperatura es un gran enemigo. Ahora, uno que casi ningún técnico dice, pero que también es muy importante para el bolsillo, es que si una computadora está muy caliente, esto genera resistencia en los componentes y la resistencia hace que la computadora necesite más energía eléctrica para trabajar al ritmo que quiere o que debe. Entonces, entre más caliente esté tu computadora, más energía eléctrica va a estar absorbiendo de tu casa o donde la tengas conectado para poder trabajar. Esto también se aplica a las laptops. Si tu laptop se calienta mucho, se calienta muy seguido, pues también se va a acabar tu batería más rápido. Ahora, gracias a Dios, las empresas no son tan malas y ya nos tienen una solución. Muy malas, pero solución al fin y al cabo. Que en este caso, por ejemplo, son los ventiladores que ya vienen incluidos al momento que tú compras tu procesador. En estos momentos yo no tengo una caja de procesador, pero suelen venir ahí. Suele venir el chip chiquito, que ya se los había mostrado la otra vez, y uno de estos ventiladores, dependiendo de la marca. El de la izquierda es de Intel y el de la derecha es de AMD, y son gratis. Ya no tienes que comprar un componente adicional. En la mayoría de los casos, que sí hay procesadores que vienen sin ventiladores. Otra cosa es que te ayuda también mucho el gabinete que tú compres, que tú elijas. Hoy en día ya muchos gabinetes te incluyen 2 o ya de perdidas un ventilador gratis. Bueno, no gratis, junto con tu gabinete. Y lo ideal es eso, que haya 2 ventiladores, uno que esté introduciendo aire y otro que esté sacando el aire caliente. Eso es lo ideal, eso es lo mínimo que debes tener para no tener problemas de temperatura. Ahora, esto es lo ideal, ahora sí, que tengan ventiladores en diferentes direcciones, bueno, pero en diferentes posiciones, mejor dicho, pero hacia una misma dirección para que introduzcan aire caliente, como muestra aquí las flechitas azules, y arriba y atrás haya ventiladores o succionadores que saquen todo ese aire caliente de nuestro gabinete para que nuestros componentes no se dañen y funcionen a la capacidad que deberían. Ahora, también hay opciones de paga. Profe, creo que habían unos como rejitas de ventiladores que se venden para las laptops. Yo le digo porque mi hermano tiene uno. Sí, ahorita vamos a ver eso. Estos son los ventiladores de computadoras que si su gabinete no trae, ustedes deberían de comprarlo porque esto ayuda mucho. Aumenta tu tiempo de vida de tus componentes y aparte hace que su rendimiento sea mejor, hace que tu computadora no se trabe tanto. Estos en lo general son muy buenos, son de la marca Arctic. Y no son tan caros, creo que costó unos 120 pesos Ahora, hay opciones, por ejemplo, este es para procesador, que ya son más profesionales. Hay gente que le obsesiona mucho mantener los CPU a la menor temperatura posible para que su rendimiento nunca se vea afectado. Ingenieros, arquitectos, programadores, esto les debe de interesar porque, les digo, es una parte muy esencial. Esto es una ventilación por aire tradicional, como la que ya incluye nuestros procesadores, pero también existe la opción de enfriamiento líquido. ¿Qué esto qué hace? Pues es un pequeño radiador, como lo de los autos, que en su interior tiene agua destilada o algún componente que no conduce electricidad y que ayuda a succionar todo ese calor hacia afuera para que tu componente no se caliente. Que en lo general la gente suele preferir los líquidos porque son más silenciosos que un ventilador dando de vueltas todo el tiempo y se ven más bonitos, por lo general ocupan menos espacio. Pero también están más caros. Dense cuenta, esta refrigeración por aire cuesta 1,000 pesos y esta refrigeración líquida, que probablemente vayan a tener un desempeño similar,
cuesta 2,100 pesos. El doble de caro. Ahora, aquí está lo que decías. Esto es un ventilador que es para laptops. Las laptops, como les digo, suelen tener muchas veces problemas de temperatura, y este tipo de componentes también nos ayuda a que tu laptop se mantenga fría, y eso te ayuda a que tengas más batería y que tu computadora tenga mejor rendimiento. Y está un poquito cara, son 600, 700 pesos. Otro componente muy esencial para mantener tu temperatura correcta, tu temperatura ideal, es la pasta térmica. Y esta es mi recomendación. Esta pasta térmica es de alta calidad. Una buena pasta térmica te puede ahorrar hasta unos 10 grados de temperatura, que es mucho en informática. Y esa es la que yo recomiendo. También de la marca Arctic, como el ventilador. Y está algo cara, la verdad. Son 323 pesos y te sirve para unas 3 aplicaciones, si bien te va. Son como 100 pesos por aplicación. Pero pues no cambias la pasta térmica tan seguido. Yo lo hago cada 3 meses, pero porque yo suelo darle un uso muy excesivo a mis máquinas. Pero un uso normal, un año, tal vez cada año. Y es un componente que no es tan fácil de echarse a perder, entonces te sirve para 3 años literalmente. Y eso sería todo. En la siguiente clase terminamos con los componentes que faltan. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión sin resolver aún, o si quieran preguntarme algo aparte de los temas que estamos viendo. Tengo una duda, pero no es del tema. Ajá, dime. ¿Cómo le hizo para arreglar que ya no nos sacara el Meet? ¿Qué? ¿Cómo le hizo para arreglar que ya no nos sacara el Meet por lo de las horas? Descubrí, bueno, intuí más bien, que era también porque, yo les digo, trabajo en otra institución aparte del ICATEP, y allí también hacíamos videoconferencias. Entonces, yo solía usar esta cuenta de Gmail para las videoconferencias de esa empresa, y eso como que me quitaba horas de uso o algo así, entendí. Entonces, pues, utilicé otra cuenta que yo tengo para las conferencias de la empresa, y esta, que es mi cuenta principal, la dejé para ustedes, para que no nos sacara tanto de las sesiones de Meet. Eso es todo. Ah, caray. Pero qué curioso. Muy curioso. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Solamente para que se den cuenta, ya se terminaron. Bueno, hace rato se terminó de subir los videos a YouTube. Me acuerdan que les pasé el link. Obviamente estarán todas las clases pasadas, menos la de hoy. ¿Algo que quieran añadir? Pues no, Inge, la verdad, los temas, pues al parecer en lo personal sí los comprendí de buena manera. Ok. Bueno, pues ya para que se vayan, voy a pasar lista. Me dicen si alguno de sus compañeros estuvo, pero se tuvo que desconectar por problemas de la red. Un momento. A ver. Mario Américo, ¿se conectó o está conectado? Presente. Ah, sí. Perdón, Mario. Cristal Michel, es la que tenía problemas, ¿no? De conexión. Sí, Esmeralda, Presente. Guadalupe Aguilar López, presente. Jennifer Cardoso Herrera. Es la que no he podido contactar. ¿Alguien en serio no tiene su número o su correo electrónico? ¿Alguien la conoce?
Pues bueno, nuestro grupo es nuestra compañera, pero la verdad también es muy rara la vez que se conecta a las clases, entonces no sabría decirle bien. Ok, ¿no tendrás un número de teléfono que me pudieras compartir, porfa, por chat privado para ver si me puedo poner en contacto yo con ella? Si puedes pasármelo. ¿No? Yo Si la no, verdad yo no se lo lo tengo, paso. compañera, porque yo la verdad no lo tengo. Inches, Ok, disculpe. si puedes, Vivian, porfa, para que yo me intente contactar con ella. Sí, Eh, Alejandro Ramírez Gervasio. Ah, también es de los que nos han conectado. Igual, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien tiene su número? Si es así, porfa, mándenmelo para que yo intente ponerme de acuerdo con él. Ahora, Vivian Guadalupe. Ah, pues sí, me acabas de responder. presente. Tania, también ahí está. Armando, Presente. Armando se desconectó, pero sí estuvo conectado, ¿verdad? No me fijé qué tanto tiempo estuvo. ¿Ustedes se dieron cuenta? 1 hora. 1 hora. Que no se le vaya a hacer costumbre también de solamente 1 hora conectarse. Y Eric, pues, No, acabas de... haciendo preguntas. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos mañana. Profe, Igual. no se desespera que de repente me surja una pregunta y se la haga a usted. Ah, no te preocupes. Eso es lo bueno, les digo. Tienen que hacer preguntas para que no se vayan a quedar con ninguna duda. El conocimiento se va generando a base de preguntas, a base de imitar y a base de investigar. Entonces no me molesta que hagan preguntas. A lo mejor sí, preguntas un poquito más puntuales de los temas que vemos, y si ya tienes alguna duda al final de que veamos los temas, ya te la puedo responder, aunque no esté directamente vinculada con los temas que hemos visto. Bueno, si ya no hay nada más, eso sería todo por el día de hoy. Como les digo, nos vemos mañana 7 de la noche. Que pasen una linda noche. Muchas Gracias, Inge, igualmente, Inge. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, que les vaya bien.